Nuestro anhelo, Señor, es poder encontrarnos contigo, es poder desarrollar una relación personal, es poder, Señor, tener una confianza y una seguridad plenas en ti, de tal manera, Señor, que nosotros podamos creer en lo que dice tu palabra, Señor, que podamos confiar en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nos guarda, en ese Dios que anhela darnos una vida eterna, una vida plena. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a recapitular un poco acerca de lo que empezamos a ver el día de ayer. La primera verdad sobre la cual está basada nuestra fe es la existencia de Dios. Por lo tanto, la verdad uno es Dios existe, ¿sí? Ahora, para hablar acerca de la existencia de Dios, hacíamos el planteamiento acerca de algunas cosas que nosotros podemos observar con nuestros sentidos físicos, ¿sí? Como es el universo, pero que a pesar de ello son de tal magnitud que es imposible para nuestra mente el poder dimensionar todo lo que ello implica. Hablábamos acerca de la distancia que hay entre las estrellas, entre las galaxias que conforman, ¿sí?, todo el universo actualmente conocido, porque algo que debemos reconocer también son nuestras propias limitaciones como seres humanos, aunque ciertamente ha habido una evolución muy importante en términos de la tecnología, aunque hemos alcanzado niveles, digamos, nunca antes vistos en la historia de la ciencia, pues eso no nos debe hacer pensar que ya logramos todo lo que se puede lograr, ¿no? Sino que hay todavía muchísimo por conocer y muchas cosas que muy probablemente la ciencia no nos va a poder dar el acceso a ello, como vamos a ir viendo. Hablábamos acerca del tiempo también relacionado con la eternidad y decíamos, bueno, el tiempo es la forma en que nosotros, los seres humanos, ¿sí?, hicimos para poder medir ciertos periodos, ¿sí? Y poder estandarizar una medida internacional y demás. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿sí?, que el Señor puso eternidad en el ser humano sin que éste alcance a entenderlo. Esto lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han puesto a pensar, sí, en ese concepto que es la eternidad. Y lo único, cuando pensamos en el tiempo es pensar en más tiempo, ¿no? Es decir, si yo pienso hacia atrás, qué es lo que hubo, no solo antes de mí, antes de la Tierra, antes del universo, lo que encontramos es tiempo y más tiempo. Y lo mismo si nosotros vemos hacia adelante, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron esta inquietud de decir, bueno, ok, Dios viene y nos da vida eterna, ¿y eso qué significa? Ah, pues que vas a vivir eternamente, vas a vivir para siempre. Ok, pero ¿qué es eso? ¿Cuándo se termina? No, pues nunca se termina. Y es un concepto, vuelvo a insistir, que va mucho más allá de lo que yo puedo entender con mi mente y explicar, ¿sí? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que voy a hacer yo en una eternidad? Y les digo que a veces, como cristianos tenemos como ciertas ideas preconcebidas y de pronto lo que dicen es, bueno, o está esta idea de vamos a estar sobre una nubecita tocando arpas. Y tú dices, ¿en serio? ¿No? Como que qué aburrido, yo no quiero estar subido en una nube solamente tocando el arpa todo el tiempo. Y
con honestidad, y cuando leemos la palabra de Dios en Apocalipsis nos damos cuenta que va a ser mucho más que eso, ¿no? Y yo creo que el Dios que tenemos realmente es un Dios, que tiene, pues, toda la creatividad para hacer tantas cosas, que créanme, la eternidad lo que menos va a ser es aburrida, creo que va a ser algo que vamos a disfrutar. Luego hablábamos de maravillas que nos encontramos en la naturaleza, como, esta pequeña hormiga, ¿no? Grupo de hormigas que trabajan en conjunto de una manera tan coordinada y a la vez tan sofisticada, sí, para poder suplir las necesidades de alimento, decíamos, ¿no? Entonces, es sorprendente la manera en que trabajan, cómo se comunican sin palabras, vamos a decirlo así, la forma tan ordenada en la que llevan a cabo sus actividades, que pues han sido tomadas como ejemplo ahora para hablar respecto al trabajo en equipo. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de las hormigas. En Proverbios 6:6 dice, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Y le está hablando al perezoso acerca de que si no trabaja, pues va a llegar el momento en el que va a sufrir a causa de ello, ¿no? Y entonces dice el verso 7, ella sin tener capitán, gobernador ni señor, es decir, no hay nadie que ande tras ella, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento, ¿sí? Luego en Proverbios 30:25 dice, las hormigas es un pueblo que no es fuerte, pero en verano, dice, preparan su comida. Y en este capítulo de Proverbios 30 vemos muchos ejemplos también acerca de otros animales, cosas que podemos encontrar en la creación y las lecciones que podemos encontrar en ellos, ¿de acuerdo? Posteriormente hablamos acerca de lo que es el cerebro. Decíamos que es la máquina, por llamarlo de alguna manera, más sofisticada que encontramos en la actualidad, que lleva a cabo una cantidad de tareas de manera conjunta para que nosotros como seres humanos podamos funcionar. Pero todo esto que está ocurriendo ni siquiera muchas veces nosotros lo hacemos de manera consciente, ¿no? Decíamos, no tengo que estar como consciente de, a ver, respira, te estás quedando sin aire. No, bueno, ahora mastica porque la comida está ahí y no has hecho nada. O sea, es impresionante la forma en la que funciona esta pequeña cajita que decíamos que ni siquiera las computadoras más sofisticadas que existen el día de hoy pueden compararse en términos de la eficacia con la que trabaja el cuerpo humano comandado por vamos a llamarle centro de operaciones, que es nuestro cerebro, que funciona a partir de miles de millones de neuronas que cada uno tenemos, ¿sí? Que son pequeñas células que nosotros no podemos ver, pero que tenemos, pues principalmente en el cerebro, pero que también tenemos neuronas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y que trabajan nuevamente de una manera conjunta, ¿sí? Vemos todas estas ramificaciones que tienen, se llaman axones, y al unirse un axón con otro, generan esta comunicación que se conoce como sinapsis. Y la sinapsis neuronal es un proceso increíble por medio de señales bioquímicas, eléctricas, ¿sí? Que están pasando continuamente información para que todo pueda funcionar de una manera súper ordenada, ¿sí? Ahora, ciertamente mucho de todo esto nosotros lo sabemos a partir de la ciencia. Y retomando estos ejemplos, decíamos que vamos a tener distintas explicaciones, algunas pueden coincidir o no, a partir de la cosmovisión que haya. Entonces, empezamos a hablar acerca de las cosmovisiones y decíamos que una de ellas que ha surgido
digamos, recientemente, de una manera formal. A lo que me refiero es, el ateísmo ha existido, por supuesto, desde el primer siglo, ¿sí? Sin embargo, ya fue más, ¿cómo decirlo? Se ha expandido o ha sido reconocido más formalmente desde el siglo pasado. Y sobre todo en el siglo actual, en el momento en el que estamos, ha tenido un crecimiento vertiginoso en lo que se conoce más como el nuevo ateísmo. Ahora, el nuevo ateísmo, pues no tiene realmente una diferencia en términos de los principios en los que sustentan su fe, y habrá quienes me digan, oye, no, pero los ateos no tienen fe. Entonces empezamos con la primera pregunta de la mañana. ¿Los ateos tienen fe o no tienen fe? ¿Sí o no y por qué? Quien quiera contestar. Sí, sí tienen. ¿Por qué tienen fe? Explícame, Ángeles. Por lo que nos explicaste desde la primera o segunda clase, que es podemos creer en una piedra, podemos creer en un árbol, pero al final de cuentas el hombre siempre va a creer en una cosa que le En- puede dar protección, no sé, ¿sí? Algo así. ¿Ok? Sí, si nosotros nos vamos a la definición más simple de fe, decíamos que la palabra fe proviene del latín fides, que significa confianza o seguridad, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿todos confiamos en algo? Claro. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué confían los ateos y los agnósticos? Hablábamos ayer un poco acerca de la diferencia que hay entre el ateísmo y el agnosticismo. Decíamos que el ateo es una persona, hablando en términos generales, ¿sí? Es una persona que niega la existencia de Dios. Esa sería como la definición más general de ateísmo. ¿De acuerdo? Decíamos, dentro del propio ateísmo, pues nos vamos a encontrar que hay como diferentes grados y diferentes tipos, pero bueno, la premisa fundamental es que un ateo niega la existencia de Dios, ¿sí? A diferencia de un agnóstico, que es aquel que dice, bueno, yo puedo creer en Dios, pero pues no hay suficientes elementos que puedan probar o que puedan darme evidencia acerca de la existencia de Dios. Esa es la diferencia entre un ateo y un agnóstico, ¿sí? Entonces, si el ateo y el agnóstico fundamentalmente no creen en Dios, ¿cómo explican la existencia de lo que hay en el mundo? Porque decíamos, es curioso, y ahorita lo vamos a ir viendo, cómo de pronto los mismos elementos que nos sirven a nosotros para defender nuestra fe cristiana, nuestra cosmovisión, son los mismos que utilizan los ateos para defender su fe en la no existencia de Dios, su creencia en la no existencia de Dios, ¿sí? Y decíamos que básicamente el argumento o este elemento en común, pues es la naturaleza, lo que existe. Yo les preguntaba ayer a algunos de ustedes, bueno, ¿cómo podemos comprobar que Dios existe? Y la respuesta de varios fue, pues por lo que veo, por el universo. Y yo les decía, ok, para nosotros como cristianos es válido, pero ese mismo universo o esa misma naturaleza es lo que hace que el ateo diga Dios no existe, porque puedo ver la naturaleza. Entonces, ¿cómo teniendo algo en común podemos llegar a conclusiones tan diferentes? ¿Y cuál es el fundamento entonces del ateísmo? Que, ¿cómo es que ellos explican la existencia de la naturaleza y del mundo? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Les repito, no es que me interese que sean expertos en conocer, todas las cosmovisiones que hay en el mundo, pero sí es importante que nosotros podamos entender cómo piensan
las personas que no creen en Dios o que creen en Dios, pero una frase nuevamente traída del posmodernismo es, pues yo creo en Dios a mi manera. Yo creo que más de uno lo hemos escuchado. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas maneras de creer en Dios? ¿Cuántas posibilidades hay? Porque tampoco creamos que son muchísimas, ¿no? Vamos a ir resumiendo aquí toda esta situación. Entonces, lo que podemos decir básicamente sobre el ateísmo es que fundamenta su creencia respecto a la naturaleza en lo que se conoce como naturalismo, ¿sí? Ahora, casi todos los ateos van a ser naturalistas, algunos de ellos materialistas, sí, que hay una pequeña diferencia entre estas dos creencias fundamentales, pero no solamente los ateos son naturalistas, es decir, vamos a encontrar que hay también muchas otras cosmovisiones que apelan al naturalismo para explicar la existencia. Bueno, hay dos cosas importantes aquí. Uno, el origen del universo y otro el origen de la vida, que aunque puedan ir de la mano, no son el mismo tema, ¿sí? Este tema, del origen del universo y del origen de la vida han sido temas que se han estudiado por muchos años y de los cuales pues se han hecho múltiples teorías. Algunas de ellas seguramente al mencionarlas las vamos a conocer por lo menos de su manera más básica, aunque sin entrar como tan a profundidad, ¿de acuerdo? Lo que podemos decir que hoy los ateos en su mayoría este, declaran es que ellos no creen en Dios a causa de que ellos creen en lo que dice la ciencia. Ahora, entendamos qué es ciencia, ¿sí? Desde el punto de vista de un ateo, ciencia es aquello que se puede demostrar, ¿sí? Es aquello que a lo que puedo tener acceso con mis sentidos. Recuerden nuestros 5 sentidos: vista, olfato, tacto, gusto, y me falta uno, oído, ¿sí? Lo que yo pueda explicar con mis sentidos, a lo que pueda tener acceso con mis sentidos, lo que me puede explicar la ciencia, eso es lo que yo creo. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la ciencia una respuesta para el origen del universo y el origen de la vida? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, para entender todo esto, es bien importante que tengamos claridad, vuelvo a insistir, respecto a los conceptos. Creo que ya nos quedó claro lo que es la fe, que decíamos fe es una creencia. Algo que es muy interesante en la actualidad es que la fe únicamente se ha llevado a un concepto religioso, de tal suerte que hoy representan como esta lucha de la fe y la razón. O sea, si tú tienes fe, entonces no crees o no eres alguien analítico, no eres alguien racional, no eres alguien pensante. Como que una cosa descarta a la otra. Si tú eres alguien científico, entonces tú no tienes fe, porque fe es creer, y decíamos que tristemente muchas veces hemos comprado la idea de que fe es creer en algo a ciegas. Esa es la idea que prevalece en nuestros días, no solamente en el ámbito cristiano, también en el ámbito secular. De hecho, parte de este nuevo ateísmo, ¿sí? Es que es beligerante, es que ataca de manera muy fuerte a cualquier persona que tenga fe, porque su primer argumento es, si tú tienes fe es que eres un ignorante, si tú tienes fe es que no razonas, es que no estás pensando, porque la fe, de acuerdo, insisto, a esta cosmovisión, es creer a ciegas.
Y desde ahí, pues, tenemos un problema, porque vuelvo a insistir, cualquier persona que siga una religión es una persona irracional, es una persona que cree en imposibles. Y para acabarla de rematar, decíamos, tristemente sí ha ocurrido que en el cristianismo las cosas que no sabemos explicar, pues simplemente decimos, pues yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿sí? Lo que no sabemos explicar, pues simplemente decimos, pues no lo sé, pero Dios sabe todo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde es válido este argumento? ¿Hasta dónde está nuestra responsabilidad y nuestra posibilidad también? Porque, ojo aquí también, no pretendo que el ser humano es alguien que tiene una capacidad de conocer a Dios en su totalidad, porque si eso fuera posible, pues Él no sería Dios. Nosotros como seres humanos, por supuesto que tenemos limitaciones, pero dentro de nuestras limitaciones, Dios se ha revelado a nosotros. Ahora, hay cosas que es posible que nosotros sepamos y entendamos. Muchas de ellas las vamos a ver a la luz de la escritura, porque bueno, este es otro tema, pero lo que la escritura dice, lo que la escritura enseña es verdad. Va a ser el siguiente tema, ¿sí? Sin embargo, la escritura es una forma de aproximarnos y de conocer a Dios. Pero algo que vamos a aprender también es que no es la única, ¿sí? Ahora, tenemos la responsabilidad de discernir que lo que yo escucho a partir de otras fuentes lo debo contrastar contra lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Pero insisto, ya me estoy metiendo en otro tema. Lo vamos a retomar, ¿sí? Entonces, primero, el concepto de fe, que actualmente es un concepto que se maneja de manera equivocada. El concepto original es confianza o seguridad en algo. Decíamos que todo ser humano tiene fe. Sin embargo, ahora incluso se han hecho modificaciones en términos del concepto de fe, de tal manera que en algunas fuentes podemos encontrar que lo que dice respecto a la fe es tener una confianza ciega en algo, que no es demostrable además, que no hay evidencias. Y si se dan cuenta, esto ya es tergiversar el concepto de lo que es fe en primer lugar. Entonces, es importante entender esto porque de aquí vamos también a comprender de dónde viene toda esta lucha encarnizada, ¿sí? De los ateos en contra de los creyentes. Otro concepto equivocado que hay es el concepto de Dios. Nosotros tenemos un concepto respecto a Dios que ahorita lo vamos a revisar conforme a las escrituras. Pero cuando tú hablas acerca de Dios con otra persona, probablemente tú estás asumiendo, perdón, que esa persona piensa acerca de Dios igual que tú. Y más bien, lo primero que debiéramos asumir es que el concepto que esa persona tiene de Dios es totalmente diferente. La referencia que tenemos como cultura general, lo que nos enseñan en la escuela respecto a Dios, no es respecto al Dios de la Biblia, más bien nos enseñan respecto a los dioses romanos, a los dioses griegos de la mitología, y ese tipo de dioses, entre comillas, ¿sí? Son dioses con características muy distintas al Dios de la Biblia. Son dioses que se parecen más a nosotros los seres humanos, ¿sí? Dioses soberbios, celosos, que se enojan y arremeten contra la humanidad, que después pueden bajar
y se sienten atraídos por una mujer y la toman y engendran hijos mitad humanos, mitad dioses. Todo esto es parte de la mitología y es la concepción que hay de manera general acerca de Dios, con excepciones, evidentemente. Pero el concepto que hoy hay de Dios de manera general, les quiero decir, no es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando de pronto alguien hace un comentario acerca de Dios, nosotros nos sentimos ofendidos profundamente porque creemos que están ofendiendo a nuestro Dios. Y si nosotros nos tomáramos quizá un par de minutos para tratar de entender, oye, a ver, explícame por qué tú crees esto acerca de Dios. Quizá entenderíamos un poco más que ni siquiera están hablando del Dios de la Biblia. Y eso nos daría opción, como lo hizo Pablo en su momento, recordemos, ¿sí? Cuando él estuvo en Éfeso y llegó y dice la palabra de Dios que encontró que ahí adoraban a muchos dioses. Tenían estatuas de una cantidad enorme de dioses, pero se encontró en un lugar donde decía al Dios no conocido. Y eso fue lo que abrió la puerta para que él dijera, veo que ustedes aquí son adoradores de muchos dioses, pero yo hoy les vengo a hablar acerca de un Dios, ese Dios no conocido, ese Dios que es el creador del mundo, de todas las cosas que podemos ver. Y esa fue su introducción para empezarles a hablar acerca de Dios. Entonces, por eso es importante, vuelvo a insistir, que antes de que nosotros empecemos a hablar, procuremos entender cuál es la cosmovisión de la persona con la que voy a interactuar. Es bien diferente evangelizar desde la comprensión a evangelizar desde la confrontación, desde el asumir que cualquier cosa que digan me están atacando. ¿Sí me siguen? Entonces, tenemos un mal concepto de fe, tenemos un mal concepto de Dios, estoy hablando de nuestro mundo actual, ¿sí? Y tenemos, para acabarle a molar, un mal concepto de ciencia. Hoy la mayoría de las personas tiene como este deseo de sobresalir pensando en soy un ser racional, por lo tanto soy un ser que cree en la ciencia. Y como la ciencia descarta la religión, pues entonces yo no soy religioso, yo soy racional, yo soy científico. Y en ese sentido, permítanme plantearles un poco respecto a la historia de la ciencia moderna. Y yo no sé cuántos de ustedes sabían que realmente los primeros científicos eran creyentes en Dios. Estoy hablando de un Kepler, de un Galileo, de Isaac Newton, que es considerado uno de los científicos más sobresalientes de la historia. Ellos creían en Dios. Y de hecho, la razón por la cual ellos empezaron a hacer ciencia fue porque ellos decían, como Dios existe y Dios es un Dios de orden que se maneja por leyes, seguramente debe haber leyes en el universo. Y de esa manera empezó la búsqueda de estos hombres acerca de las leyes que regían el universo. Y entonces la ciencia era una forma de tener un mayor acercamiento con Dios. Eso es en los orígenes de la ciencia, a mediados del siglo pasado. Sí. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en el transcurso del tiempo?
que tristemente hoy encontramos a un grupo de científicos, que vuelvo a repetir, no todos, un grupo de científicos que toman la ciencia como argumento en contra de la existencia de Dios. Y por ponerles un ejemplo, así como les hablaba de Isaac Newton, un hombre con una capacidad intelectual muy alta, que descubre las leyes de gravedad, no quiere decir que hasta ese momento empezó a existir la gravedad. La gravedad existía. Lo que hizo Isaac Newton fue empezar a tratar de indagar cómo es que funcionaba la gravedad y desde ahí estableció las leyes de gravedad, ¿sí? Y estas leyes de gravedad son las que permitieron que Isaac Newton en un momento dado pudiera reafirmar su fe en Dios. Sin embargo, esta misma ley de gravedad es la que hizo que un hombre como Stephen Hawking, considerado uno de los científicos más importantes de nuestros días, recientemente fallecido, un hombre con una capacidad intelectual también muy grande, él dijera, pues dado que existe la ley de gravedad, el mundo pudo haberse creado y se creó como una afirmación, ¿sí? Así mismo a partir de la nada. Ese es uno de los argumentos más importantes de Stephen Hawking. ¿Se dan cuenta cómo a partir de un mismo elemento podemos llegar a conclusiones tan diferentes? Ahora, él escribió una serie de libros buscando probar también la inexistencia de Dios. Él en principio no se había postulado a favor o en desacuerdo de la existencia de Dios, pero al final de su vida, él se declaró abiertamente ateo y escribió una serie de libros en contra de Dios. De aquí retomo, muchos de los actuales ateos fundamentan la no existencia de Dios, su creencia en que las cosas pueden ser demostradas científicamente. Y entonces como que la conclusión ha sido, si yo puedo demostrarlo científicamente, entonces no necesito de un Dios. Ese es el argumento más fuerte del ateo. Pero la pregunta es, bueno, hay varias preguntas que hacer aquí. Una es, ¿la ciencia realmente está peleada con la fe en Dios? No, Por supuesto que no. no. Ahora, dentro de la ciencia, como en muchas cosas, vamos a encontrar diferentes postulados y vamos a encontrar un grupo de personas que con propia ciencia hacen demostración a favor y otro grupo que hacen demostración en contra. Vamos a ir viendo algunas cosas de estas. Por ejemplo, una de las teorías mundialmente propagadas y aceptadas hasta el día de hoy como una verdad es la teoría del darwinismo. ¿Sí? Ahora, esta teoría
conforme ha ido avanzando el tiempo, hay un grupo ya de científicos que están desacreditando la teoría porque no tiene fundamentos sólidos. Pero la realidad es que se sigue enseñando la teoría de evolución para hablar acerca, aparentemente, porque en realidad no lo explica, del origen de la vida y cómo es que nosotros como seres humanos llegamos a existir. E insisto, es una de las teorías más aceptadas también por un grupo de científicos y por la mayoría de la gente. Tenemos por otro lado la teoría también del origen del universo, que en la actualidad es más aceptada. ¿Alguien me sabe decir cuál es? La del Big Bang, hermana. Correcto, Ah. la teoría del Big Bang. Ahora, esa teoría del Big Bang, ¿apoya o no apoya la existencia de Dios? Para esto, permítanme decirles que respecto al origen del universo, pues hay una gran cantidad de gente, principalmente muchos ateos, ¿sí?, que defienden la idea de que el universo es eterno, que el universo siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Es esto cierto? Pues es una característica de Dios, ¿no? Dios es eterno, por lo tanto el universo tiene también esta característica, eternidad. No, ahorita ¿No? lo vamos a hablar, ¿no? Dios es eterno, por supuesto, pero el universo no lo es. Y de hecho, una de las cosas que demuestra la teoría del Big Bang es que el universo tuvo un principio. Pero le agradezco mucho su participación. Pastora, para eso estamos, para aprender. ¿Sí? Voy a seguir avanzando un poquito para ver otras cosmovisiones porque me interesa llegar a la cosmovisión cristiana, ¿sí? Tenemos otras cosmovisiones que hablan acerca de un poder impersonal. Y esto también es algo que está creciendo de manera impresionante en nuestros días. Sí. Es decir, hoy mucha gente puede hacer el comentario, yo creo en Dios, y nosotros decimos, wow, porque estamos asumiendo que creen en el Dios de la Biblia. Pero en la medida que nos empiezan a platicar, lo que nos dicen es, claro, Dios está en los cielos, Dios está en el agua, Dios está en el árbol, Dios está en todos lados, incluso yo soy parte de Dios. ¿Han escuchado esto? Sí. Ok. Esta es una idea que es, vamos a decir, muy nueva para nosotros los occidentales. Pero esta es una idea que parte de lo que son las filosofías orientales y que se conoce como panteísmo. El panteísmo dice todo es Dios y Dios es todo. Entonces vemos que alguien nos puede estar hablando de Dios y no nos está hablando acerca del Dios de la Biblia, ¿de acuerdo? Les puse aquí una imagen de una película que estuvo muy de moda hace ya algunos años. ¿Alguien reconoce esta imagen? Avatar. ¿Parece la de Avatar? Correcto. Es de Avatar, esa escena. Si recordamos nosotros esta escena para quienes vieron la película,
todo lo que están haciendo aquí, está toda una comunidad unida, tomados de las manos, y están unidos con un árbol. Este árbol se llama Eigua, y este árbol es la divinidad de ese pueblo. Entonces, recuerden, todos ellos lo que hacen es conectarse como por medio de ciertas ramificaciones para estar unidos con el árbol. Bueno, pues no les extrañe, esta es una idea de panteísmo en una película que lo que representa es la ideología de la nueva era. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en muchas cosas que veamos en la actualidad. Algo que yo les quiero sugerir en esta mañana es absolutamente todo a lo que tenemos acceso, películas, series, noticieros, telenovelas, libros, música, todo tiene una cosmovisión, todo tiene detrás una filosofía. Y nosotros como cristianos debemos estar apercibidos, porque a veces hay muchos conceptos que escuchamos en una canción o vemos en una película y que nos suenan bien románticos. O sea, ¿cuántos vieron esta película y dijeron, no, es que sí, el ser humano es absolutamente destructor y es peor que un virus? Y, ¿saben? O sea, hay ideas detrás de las cosas a las que tenemos acceso y nosotros tenemos que aprender a discernir, a no creer todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. ¿Sí? Esta unión aparente de Dios con todo lo que existe, incluyendo al ser humano, sí, vuelvo a repetir, se conoce como panteísmo. Sin embargo, es una filosofía que tiene también una serie de problemas en sí misma. Por mencionarles uno que yo creo que es de los más importantes, es que esta filosofía no puede o no logra explicar el origen del mal. A ver, si todos somos Dios, y Dios está en todos, y todos somos uno, porque hay gente buena y hay gente mala, o porque hay gente que se porta, vamos a decirlo así, bien o mejor, y hay gente que es asesina y, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y esta es una de las dificultades que tienen las personas que creen en el panteísmo. Algunas de las religiones panteístas son ateas, o sea, no creen propiamente en la existencia de un Dios, porque en lo que creen es en la naturaleza. Ahora, les voy a decir también cómo estas ideas han permeado a nuestra realidad de hoy. ¿Hemos escuchado hablar de la madre naturaleza? Sí, Y nos suena un concepto muy noble, ¿no? Es una forma muy linda de explicarle a los niños, pues, de dónde viene todo. Hay una madre naturaleza. En realidad es panteísmo. Hemos escuchado tantas y tantas, pues bueno, ahora nos llegan hasta mensajitos, ¿no? Donde dicen gracias al universo. Ujú. ¿Por qué agradecerle al universo? Pues sí, ¿qué hizo el universo por ti, no? ¿Por qué? El universo que hizo. sí, como si el universo fuera Dios, ¿no? Claro. Y eso es ahora tan común, porque ahora decir, no, ¿cómo vamos a darle gracias a Dios? No, eso resulta
insultante para algunas personas. Si tú hablas de Dios, eres intolerante. Ah, pero sí puedes decir gracias al universo y todo mundo está de acuerdo y eso no les resulta insultante. Gracias a la vida. Lo que nosotros debemos hacer es entender de dónde es que viene todo esto. Cuestionar. Luego tenemos, por otro lado, una ideología que también ha permeado mucho en nuestros días. Y puede ser que tú hables con alguien y le digas, es que tú eres panteísta, y te diga, ay, claro que no. Yo soy libre pensador, ¿no? Yo no soy religioso. Yo solamente creo que todos somos Dios y Dios es todos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos el origen de lo que creemos. Está el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Pues es un grupo de gente que cree que efectivamente existe un Dios. Y ese Dios puede ser una persona, puede ser una fuerza. Es un Dios, a diferencia del panteísmo, que es como individual. No es parte de mí, él es individual. Pero ¿qué es lo que dice el deísmo? Ese Dios creó al mundo, creó todo lo que existe, pero después se desentendió de la creación. Ese Dios decidió, pues no sé, tenía cosas más importantes que hacer, ¿no? Entonces nos deja a nosotros, los seres humanos, a que lidiemos con todo lo que tenemos que lidiar. Ese es el deísmo. Y también es algo que muchas personas hoy creen. Y que tú le dices, ¿crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Pero están creyendo en un Dios que prácticamente los abandonó. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender la cosmovisión de las otras personas? No es únicamente pensar o creen en Dios o no creen en Dios. Ese es como, vamos a llamarle así, el primer filtro, ¿crees en Dios o no? Pero después si te dicen sí creo en Dios, oye, cuéntame, ¿cómo es ese Dios en el que crees? Y de ahí tú vas a poder averiguar un poco más respecto a cuál es su cosmovisión. ¿Vamos bien? Muy bien, gracias. Sí, gracias. Por último, vamos a hablar acerca del Dios de la Biblia. ¿Cómo es Dios según la Biblia? La palabra de Dios nos da ciertos atributos, acerca de Dios. Nosotros como cristianos creemos que Dios es un ser personal, que existió antes del tiempo y del espacio como lo conocemos. Creemos que este ser habló las palabras, que sea, como nos relata Génesis 1, y por el poder de su voluntad todo lo que existe llegó a existir. ¿Cuál es la naturaleza de este Dios? ¿Lo podemos conocer? ¿Podemos saber por qué nos creó? Imagínense un Dios con el poder de crear universos tan grandes, va más allá de lo que podemos comprender. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él se manifiesta a nosotros, siendo nosotros criaturas finitas. Y aunque ciertamente no podemos conocerlo exhaustivamente, vuelvo a insistir, no podemos pretender como seres finitos conocer
a totalidad a un Dios infinito, sí podemos conocerlo en verdad, de manera suficiente y desarrollar una confianza de tal manera, ¿sí?, que podamos llegar a confiar plenamente en Él. Retomo esto que comentabas ayer, Edith. El deseo de Dios es que desarrollemos una fe absoluta en Él, una fe en la cual Jesús dijo, benditos los que sin ver creyeron. Pero una fe de ese tipo se desarrolla por medio de la relación, en la medida que conocemos a Dios. Creo yo que quizá el error que hemos cometido como cristianos es pretender confiar en Dios de manera absoluta, lo cual es un excelente deseo, qué bueno que queramos eso, pero no nos hemos encargado de desarrollar una relación. Y lo que ocurre es que cuando yo tengo que manifestar mi fe en alguien con quien no tengo una relación, me va a ser muy difícil que esa fe se mantenga. Sí. Yo les ponía el ejemplo hace algunos días del esposo que le puede entregar a su esposa dinero porque ella le dice, sabes, yo voy a hacer una muy buena inversión que nos va a beneficiar como familia. Y él lo puede hacer porque confía plenamente en ella. Pero si llega otra persona y le pide que confíe plenamente en él y es la primera vez que lo ha visto en su vida, ¿va a confiar en él? No. Lo mismo pasa con Dios. ¿Queremos tener una fe plena en Él? La invitación es conozcámoslo cada vez más profundamente. Porque la confianza va a ser el resultado natural de una relación íntima y personal con Dios. ¿Sí? Ahora, algo que les quiero decir es, solamente en la cosmovisión bíblica es posible, y específicamente en la cosmovisión cristiana, es posible conocer a Dios de manera personal. En muchas religiones Dios es un ser inalcanzable, furioso, buscando cómo castigar al que peca. Esas son las concepciones que hemos desarrollado equivocadamente acerca de Dios como humanidad. Pero la palabra de Dios dice cosas totalmente diferentes. Y saben, a veces como cristianos, nosotros batallamos en entender ciertas cosas e incluso llegamos a atribuir a Dios maldad porque no lo conocemos. A veces estamos en medio de la prueba y sufriendo. Y como no hemos desarrollado una relación con Dios, y en medio de ese sufrimiento de pronto decimos, Dios, contéstame, y nuestra conclusión es, Dios no me contestó. Claro, a Él no le importo. Claro, a Él no le interesa si estoy sufriendo o Él tiene cosas más importantes que hacer. Lo que reflejan esas respuestas no es el carácter de Dios, es nuestra falta de conocimiento acerca de quién es Él. Vamos a ver, bueno, ya hoy no nos da tiempo, dejo aquí las características, pero vamos a ir viendo a detalle cada una de ellas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ciertamente Dios es alguien a quien podemos conocer. Le conocemos a través de su palabra.
Les decía que esa es la razón principal por la cual nosotros debemos escudriñar su palabra todos los días. ¿Conocerías igual a una persona con la que convives todos los días, alguien con quien vives, a una persona que ves una vez a la semana o una vez al mes? ¿Los conocerías igual? No, Definitivamente no. A veces nosotros vemos a ciertas personas y vemos la relación que tienen con Dios y lo anhelamos y decimos, Señor, yo quisiera tener una relación así contigo. Pero el problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo leemos todos los días su palabra? Yo les decía en un principio, este es un curso práctico. Tú puedes terminar este curso sin haber aprendido qué es el panteísmo. No me interesa. Pero lo que no puedes dejar de hacer es aprender que si tú quieres verdaderamente conocer a ese Dios y desarrollar una confianza plena en Él, necesitas pasar tiempo con Él. No hay otra manera. Y esa es mi invitación a cada uno en esta mañana. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí esta clase. No sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta. Yo solo quiero comentar, hacer un breve comentario en cuestión de lo de la evolución, de la teoría de la evolución y eso. Ujú, Yo estudié en escuela de monjas y era algo que siempre me llamaba la atención, aunque pues en ese momento no tenía como el discernimiento claro de qué se trataba. Pero en una hora me enseñaban la teoría de la evolución que venía del chango, del mono, y a la siguiente hora me daban una clase de moral en donde me decían que Dios creó todo, ¿no? ujú. Entonces llegó un punto en el que yo decía, bueno, ¿y cuál es la verdad? ¿No? O sea, ¿soy del mono o Dios lo creó? Y eso me llevó a no tener un concepto claro de Dios. Y entonces, como no me convenía a mis intereses personales la parte de Dios, pues me fui decidí irme por mejor soy del mono, ¿no? Y entonces, obviamente, mi vida vino hacia abajo. Pero cuando Dios me rescató y me enseñó cuál era la respuesta, bueno, pues ha sido grande la diferencia y bueno, adoro tener una relación con Dios. Gracias, Edith. Excelente aportación. La verdad es que, digo, vamos a entender que la existencia de Dios no nada más es aprenderlo como para decir, voy a ir a decirle al mundo que Dios existe, sino que esto tiene una implicación personal, como lo estás diciendo, ¿sí? Si Dios existe o no existe, hace un cambio radical en la vida de las personas, ¿sí? Y eso, digo, no hemos cerrado el tema de ciencia, vamos a retomarlo después de ver esta parte acerca del Dios de la Biblia. Lo vamos a retomar, pero sobre todo yo quiero llegar a esa parte de por qué es significativo. Efectivamente, no es lo mismo pensar que yo soy producto de la evolución y todo lo que implica, porque además todo esto ha tenido una implicación social, una implicación moral en nuestro mundo en la actualidad. Hay cosas que a veces no entendemos por qué ocurren.
voy a retomar este tema y de veras es impresionante. Pero tú decías una verdad, Edith, que tomo. La razón por la que la mayoría de nosotros, los seres humanos, queremos que Dios no exista, porque al final es como un deseo interno, es porque no nos conviene a nuestros intereses personales. La mayor parte de la gente está peleada con las normas morales de Dios. Ahora, eso es comprensible cuando entendemos desde el inicio de la creación del hombre. Los seres humanos estamos inclinados al mal, todos, todos. No somos mejores que la gente que no conoce a Dios. La única diferencia es que Dios tuvo misericordia de nosotros y que al conocerlo, que al hacer a Cristo nuestro Salvador, eso nos da la posibilidad, nos capacita para poder vivir conforme a sus mandamientos, para vivir una vida recta. Pero vamos a ir avanzando en todo eso. Te agradezco la aportación. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Buenos días, hermanos. ¿Puedo comentar algo, hermana? Claro, Nancy, adelante. Gracias. Esta última idea que puso usted sobre que hay que pagar un precio para que la unción, no sé si lo comprendí bien, pero para que ¿cómo expresarlo? Siempre ha generado mucha duda en mí, muchas preguntas, por eso es que ahorita me atrevo a comentarlo delante de ustedes, porque también he aprendido mucho acerca de la gracia y entonces me conflictúo cuando pienso, a ver, puede haber un servidor de Dios que incluso conozca mucho la palabra, pero que tal vez no tenga deseos de estar como muy conectado en la presencia de Dios y de repente como que esta idea de la gracia nos ampara para decir, es que ya no tengo que hacer nada. Es que Jesús lo hizo todo en la cruz. Pero yo siempre he pensado que sí, se tiene que pagar ese precio, ¿no? Incluso estaba reflexionando cuando Moisés subió a hablar con Dios. Dios le dijo, sube a ese monte, ¿no? Hizo algo, tuvo que hacer un esfuerzo él. Entonces, siempre me ha conflictuado, siempre me he hecho preguntas hasta dónde Dios hace su parte y yo tengo que hacer la mía, ¿no? Pero sí tenemos muchas ideas preconcebidas, hermana, como usted lo menciona a lo largo de su exposición, que a veces nos dicen, a ver, es que no seas legalista, ¿no? Tú no tienes que hacer nada. Entonces, la verdad, hermana, estoy en una situación así de a veces dudas y no sé a dónde dirigirme porque o qué pensar o decir estoy bien en esto o estoy mal porque como que mi pensamiento está entre esas dos ideas, ¿no? Crecí en una iglesia pues muy legalista en la que se dictaban las cosas de manera muy tradicional, pero después se me enseñó mucho la gracia y sí me encuentro como a veces en este conflicto, ¿no? De pensar, a ver, entonces, ¿hasta dónde Dios actúa por su poder, por lo que Él es, porque somos instrumentos de Él y nos puede usar en determinado momento? Y hasta dónde cabe la responsabilidad que uno tiene como servidor, ¿no? No sé, hermana, siempre, ojalá y en algún momento, tal vez este no es el tema, ¿no? Pero esto que acaba de decir me llama la atención porque siempre me lo he preguntado. No, Nada al más. contrario, Nancy, gracias por tu aportación. Me parece muy importante. Te voy a decir, en principio estoy de acuerdo contigo. Creo que tristemente se ha enseñado un concepto de la gracia que no es un concepto bíblico, ¿sí? Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con todo esto.
el concepto de la gracia que nos han vendido es, Cristo ya murió por nuestros pecados, por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y entonces cuando nos dicen absolutamente nada es nada, o sea, insisto, pareciera que el orar, que leer la palabra, son cosas como pesadas que tienes que cumplir y ni siquiera eso tienes que hacer, ¿no? No sé si entendí bien tu planteamiento en ese sentido. Exacto, exacto, a veces así lo hemos, no sé, hermana, si solamente soy yo o es la parte del hombre que de por sí es flojo, ¿no? Como decir, ya no me toca hacer nada, inclusive si oro ya no me tengo que postrar, así como que sentado y, Señor, buenos días, o sea, yo entiendo ese tipo de relación, pero también Dios es el rey, ¿no? Así es, así es. Ahora, vamos a ir como desmenuzando, no es un tema tan simple. Entonces, a lo primero que quiero llegar es, Cristo ciertamente viene a la cruz, Él paga una deuda que a nosotros nos sería imposible pagar con obras humanas. Eso también es algo que debemos tener muy claro. O sea, no tenemos que hacer nada para poder ganar la salvación, porque en principio nos es imposible, ¿sí? Entonces, viene Cristo, Él paga por nuestros pecados y nosotros le recibimos, pero fíjense, la palabra de Dios dice que le aceptamos como Salvador, pero también como Señor. Recibir a Cristo como Salvador es una bendición gigante y es maravilloso, ¿sí? Porque todos recibimos la bendición de la salvación. Pero ya recibirlo como Señor es algo con lo que justamente tenemos conflicto, porque la palabra de Dios lo explica en Romanos. Hablando Pablo, él dice que hay una problemática en todo ser humano, y esa problemática es, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es algo que tenemos, vuelvo a insistir, todos los seres humanos, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios también dice en Romanos, les invito a que lean el libro de Romanos a conciencia, porque es un libro, se le conoce como el quinto evangelio, y es un libro que trae toda la exposición de la cruz para que nosotros podamos entender justamente a qué somos llamados, ¿sí? Pero bueno, les quiero leer una parte de un segundito. Ok, es Romanos capítulo 7, verso 21. Dice, así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Es decir, Él es quien nos hizo libres del cuerpo de muerte. Dice, así pues yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Cuando nosotros estudiamos el libro de Romanos, vemos que habla mucho acerca de la ley, pero menciona distintas leyes. No me voy a meter ahorita ese tema porque es muy amplio, pero si gustan, en una ocasión lo vemos. Ahora, fíjense lo que dice el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías. Estoy leyendo una versión diferente, ¿sí? Ninguna condenación hay, dice otra versión, para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué ley me libró? De la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? La que lleva cautivos mis miembros a hacer el mal. De esa ley me libró. No dice aquí que me libró de la ley de la Torá dada por Dios a Moisés, que es lo que muchos han interpretado. Entonces ya soy libre de la ley, puedo vivir como se me dé la gana, ¿no? De cualquier forma, ya Cristo murió por mis pecados, Él ya me hizo libre, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces,
A eso me refiero con que no es una gracia bíblica. Ahorita les voy a leer, les voy a dar solamente algunos pasajes. Hay muchísimo respecto a esto en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Me puede Pero repetir fíjense, ese versículo que leyó? ¿Cuál es, hermana? Por favor. es Romanos 8, y ve el que te voy a leer ahorita. Todo el capítulo de 8, perdón, de Romanos es muy bueno respecto a esta situación. Me voy a saltar unos versículos también por causa del tiempo, pero fíjense lo que dice aquí. Ok. A partir del verso 5 dice, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el espíritu en las cosas del espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Esto ya lo está hablando después de que fuimos redimidos. O sea, somos redimidos y aún así seguimos teniendo dos opciones: vivir conforme le agrada a Dios, ¿sí? O vivir como me agrada a mí. ¿Qué es más fácil para todos? Pues vivir como nos agrada. Pero entonces la pregunta ¿es eso lo que Dios quiere? O sea, dado que Cristo me rescató del pecado, entonces yo puedo vivir como quiera. Y la palabra de Dios no dice eso. Fíjense lo que dice más adelante. Verso 15, insisto, léanse este capítulo a conciencia, porque no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Nosotros recibimos, me voy a regresar un poquito, verso 11, cuando recibimos a Cristo también recibimos el Espíritu de Dios y recibimos el Espíritu de Dios para conquistar el pecado. Si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Dice, entonces, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué te quiero decir? Primero, recibimos salvación y nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, porque además éramos incapaces de hacerlo. Pero una vez que somos salvos, la palabra de Dios dice que estamos en un compromiso con Dios, ¿sí? En el devocional de la mañana estábamos justamente leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Igual solamente les voy a leer un par de versículos. Y lo que dice aquí Pedro es, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Más adelante dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y eso es lo que tristemente ha pasado con muchos cristianos. Creemos que porque recibimos la gracia podemos hacer lo que queramos y no es a lo que somos llamados. Ahora, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho utilizar ejemplos de nuestro día a día, ¿sí? ¿Tienes hijos, Nancy? Sí, tengo 2. Ok. Cuando el Señor nos salva, lo que hace es que nosotros lleguemos a ser sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna razón por la cual tú dirías, ya no vas a ser mi hijo? No, no puedo Ninguna. perder la relación con ellos. Es correcto. Entonces, eso es algo que Cristo ganó para nosotros y no hay nada que hagamos, por malo que sea, ¿sí? Que haga que perdamos el ser hijos de Dios. Pero ahora te pregunto, Nancy, como son tus hijos, entonces ellos saben que pueden hacer lo que se les dé la gana, que al final de cuentas tú igual los vas a amar.
No, ¿Qué es lo que tú buscarías como madre? yo busco que sean obedientes, que vayan por el buen camino, que sean buenos seres humanos, hijos de Dios, etcétera. Así es. Entonces, la respuesta, y también lo dice en la palabra de Dios, es nosotros somos hechos hijos de Dios, pero dice la palabra de Dios que fuimos hechos sus hijos para hacer buenas obras, según fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no hacemos buenas obras para ganar la salvación, porque esa ya la ganó Cristo por nosotros. Pero sí hacemos buenas obras porque somos salvos como consecuencia de que somos hijos de Dios. ¿A quién se parecen tus hijos? ¿A tu esposo y a ti o a los vecinos que tienes al lado? No, pues a nosotros. ¿A quién debemos parecernos nosotros si somos hijos de Dios? ¿A Dios o a Satanás? ¿Sí me explico? Nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero siempre en el entendimiento de que no lo hacemos para ganar la salvación. Ahora, el orar y el leer la palabra de Dios. ¿De qué manera podemos conocer a Dios si nunca en nuestra vida abrimos la Biblia y si no oramos? ¿De qué manera? Muy difícil, ¿no? Entonces yo les decía que más que plantearles que es algo que tenemos que hacer, como por cumplir con una liturgia, ¿sí? La oración y la palabra de Dios son el medio en el que yo conozco a Dios y Él me conoce a mí también, en el que se establece una relación. Ahora, cuando yo hablo de pagar el precio, quizá no sea la mejor frase utilizada, pero a lo que yo me refiero es, si nosotros verdaderamente queremos desarrollar una relación de confianza plena con Dios, tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo con Él. Es lo mismo, o sea, si yo me voy a casar con un hombre, me gusta probablemente físicamente, pero no lo conozco, sería muy arriesgado tomar la decisión de casarme con él si no lo conozco. Entonces, previo a eso, se tiene que desarrollar una relación en la cual platicamos, en la cual nos conocemos, para que posteriormente yo diga, ok, si es una persona con la que quiero casarme o no. Pero el objetivo es conocer, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues aquí voy a parar porque yo sé que ya nos estamos alargando mucho. Gracias, hermana. Espero haber contestado la pregunta y pues que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias. Gracias, Gracias a hermana. ustedes. Una bendición.